Aquí no venimos a ver películas, venimos a entender lo que nos esconden. Bienvenidos sean al oscuro del cine. Hay lugares donde la muerte se siente muy lejana y hay otros donde parece que algo podrido lleva siglos respirando debajo de la tierra. Sleepy Hollow se siente exactamente así, no como un pueblo normal. Y lo más pesado de todo es que mientras todos le tienen miedo al jinete sin cabeza, pues la verdadera maldad siempre estuvo escondida entre la misma gente del pueblo. Esta, mis queridos espectadores, es la historia de Sleepy Hollow, o mejor conocida aquí en Latinoamérica como El Jinete Sin Cabeza. Película del año de 1999, dirigida por Tim Burton y protagonizada por Johnny Depp, Christina Ricci, Miranda Richardson, Michael Gambon y Christopher Walken. Pero bueno, a lo que venimos. Sin alargar más esta maldita noche, empecemos con la historia. Esta película arranca en 1799, hace poco. Y desde el primer minuto ya se siente la vibra enfermiza del señor Tim Burton. Niebla, sangre, árboles muertos, caballos atravesando caminos totalmente oscuros. Y luego ocurre el primer asesinato. Un hombre es perseguido en medio del bosque mientras algo lo observa entre la niebla. Y de repente aparece el jinete sin cabeza, montando un caballo negro gigantesco cubierto de barro y sangre, levantando una espada enorme mientras atraviesa el bosque como si este fuera un demonio salido directamente del infierno. Y en segundos le vuela la cabeza, sin diálogo, sin explicación, sin piedad. Y esa escena deja algo muy en claro. Esta película pues no quiere verse realista, quiere sentirse como una maldita pesadilla. Poco después conocemos a Ichabod Crane, interpretado por Johnny Depp. Por cierto, qué buena decisión de Burton fue poner a Depp aquí, porque Ichabod no se siente como un héroe, se siente raro, se siente nervioso, delgado, temeroso, como alguien demasiado sensible para el mundo horrible que le tocó vivir. Trabaja como detective en Nueva York intentando resolver crímenes usando ciencia y lógica. Usa instrumentos médicos, hace muchísimas autopsias, analiza cuerpos y para la época eso pues prácticamente era visto como brujería. Los demás policías se burlan de él constantemente porque todos siguen creyendo que los castigos existen porque pues son divinos o supersticiones. Pero Ichabod insiste en que todo crimen tiene una explicación racional. Hasta que lo mandan a Sleepy Hollow, un pequeño pueblo donde varias personas han sido asesinadas y decapitadas. Aquí todo cambia completamente de atmósfera, todo se vuelve gris, el bosque parece muerto, la niebla cubre absolutamente todo, las casas parecen abandonadas aunque estén llenas de gente y los habitantes viven totalmente aterrados, porque según ellos, el asesino no es humano. La leyenda cuenta que era un mercenario alemán extremadamente violento que disfrutaba matando personas durante la guerra. Decapitaba enemigos por diversión hasta que pues un día finalmente alguien le cortó la cabeza a él con una bala de cañón. Y ahora
su espíritu regresa para seguir vengándose y matando. Obviamente, Ichabod piensa que todos están locos. Cree que alguien está usando la leyenda para esconder asesinatos normales. Y honestamente, digamos que pues tiene sentido, porque el pueblo entero actúa como una secta totalmente traumada, ¿saben? Todos pues parecen esconder algo, todos se ven incómodos y cuando hablan, pues más. Y mientras más tiempo pasa en Sleepy Hollow, más empieza a sentirse vigilado. Ichabod conoce entonces a varias familias importantes de este pueblo. Los Van Tassel, los Killian, los Lancaster, y sin darnos cuenta, la película empieza a meter el verdadero tema escondido detrás de este terror, la codicia. Porque debajo de toda la leyenda sobrenatural, digamos que hay más problemas de herencias, dinero, tierras y poder. Y eso es lo que vuelve la historia muchísimo más interesante. Ichabod también conoce a Katrina Van Tassel, interpretada por Christina Ricci. ¡Qué papel! ¡Qué actuación! Ella desde un principio inmediatamente se siente distinta al resto, más tranquila, más misteriosa, como si entendiera cosas que los demás prefieren ignorar. Además, tiene cierto interés por lo oculto, símbolos raros, brujería, protecciones, y pues eso hace que Ichabod dude todavía más entre la lógica y lo sobrenatural. Pero bueno, todo cambia cuando finalmente ve al jinete con sus propios ojos. Y no mames, qué entrada tan épica, tan cabrona. El jinete, que es interpretado por Christopher Walken, literalmente atraviesa el bosque destruyendo todo a su paso, mientras corta cabezas como si estuviera cosechando frutas. Walken aquí parece, digamos, más una criatura que un ser humano. Ni siquiera llega a parecerlo. Tiene los dientes afilados, tiene la mirada totalmente vacía, llena de coraje, la cara llena también de cicatrices, y el diseño del personaje pues quedó tan cabrón que aunque aparece poco, jamás se olvida. Hago una pausa breve para recordarles que si les está gustando esta historia, no olviden suscribirse y activar las notificaciones, porque aquí hablamos del lado más oscuro, extraño y perturbador del cine. Pero bueno, continuemos porque la cosa apenas se va a poner mucho más cabrona. Después de todo, Ichabod empieza a quebrarse mentalmente, ¿saben? Porque toda la lógica que defendió durante años comienza a derrumbarse totalmente. Hay escenas donde intenta convencerse de que todavía existe una explicación racional, mientras acaba de ver literalmente un cadáver sin cabeza montando a caballo. Y Johnny Depp hace muy bien eso. No intenta verse valiente, se ve asustado de verdad. Y eso ayuda muchísimo a la película porque tú también empiezas a sentir que Sleepy Hollow pues no es un lugar donde la gente viva feliz. Es un lugar donde la gente espera morir. Mientras tanto, el jinete pues sigue matando personas, y aquí sí quiero detenerme porque las escenas de asesinatos están cabroncísimas. Tim Burton mezcla terror gótico con sangre totalmente exagerada, casi como un cuento macabro. Cabezas rodando, sangre salpicando paredes, espadas atravesando cuerpos, pero todo se siente elegante y grotesco al mismo tiempo. Hay una escena particularmente horrible donde el jinete mata a toda una familia enfrente de un niño pequeño, y eso termina de romper completamente la idea de que el jinete tiene algún tipo de honor, pero no, simplemente es una máquina de matar. Ichabod entonces empieza a investigar a las víctimas más a fondo y descubre algo importantísimo. Todas las personas asesinadas estaban relacionadas entre sí. ¡Wow! Aquí
empezamos a ver el verdadero misterio, porque aparentemente alguien está usando el jinete para eliminar a ciertas personas específicas. Ichabod también empieza a tener recuerdos traumáticos de su infancia y estas escenas pues están perturbadoras a más no poder, ¿saben? Conocemos a su madre, una mujer cariñosa, acusada de brujería por el mismísimo padre fanático religioso de Ichabod. Y aquí Tim Burton pues mete algo muy pesado en esta historia, pero muy real, que hasta el día de hoy pues muchos siguen o seguimos viviendo. Bueno, para suerte mía yo no. Y este es el miedo y el fanatismo exagerado por la religión. Porque pues la mamá de Ichabod realmente practicaba rituales inocentes y espirituales, pero el padre veía todo eso como pecado, hasta que termina asesinándola brutalmente dentro de una especie de cámara de tortura. Y aquí pues es donde entiendes por qué Ichabod está tan obsesionado con separar superstición y realidad. Literalmente quedó traumado desde niño. Mientras tanto, Katrina pues empieza a acercarse más a Ichabod. Y sí, existe tensión romántica, pero la película jamás se vuelve cursi, no cae en eso. Todo sigue sintiéndose frío, como si el pueblo entero estuviera maldito. Ichabod eventualmente descubre uno de los lugares más enfermizos de toda la película, el árbol de los muertos. Y esta escena visualmente es una locura total. Imaginen, un árbol gigantesco, enorme, negro, podrido por dentro, sangrando desde sus raíces, como si fuera una puerta viva hacia el infierno. Y dentro, pues descubre algo horrible. Las cabezas de las víctimas siguen ahí. El jinete no las mata al azar, las recolecta. Y además Ichabod descubre que alguien controla al jinete usando su cráneo robado, porque el jinete pues no puede descansar hasta recuperar su cabeza. Aquí toda la película pues da un giro completamente, cambiando la historia. Ya no se trata solo de sobrevivir al monstruo, ahora se trata de descubrir quién está usando al monstruo, quién le da esa vida. Ichabod empieza entonces a sospechar de todo el pueblo y honestamente todos se ven culpables. Los hombres ricos pues esconden secretos, los líderes religiosos manipulan gente y las familias importantes pues se odian entre sí. Sleepy Hollow está podrido desde antes de que apareciera el jinete sin cabeza. Pero entonces llega el verdadero chingadazo de esta movie. Lady Van Tassel. Y no mames, qué buena villana, porque toda la película se la pasa actuando como una víctima inocente, tranquila, educada, elegante, y resulta que ella manipuló absolutamente todo desde el inicio. Usó magia negra para controlar al jinete, planeó los asesinatos, manipuló las herencias, todo porque odiaba a las familias ricas del pueblo que destruyeron su vida cuando era joven. Y aquí pues se entiende algo que está muy cañón, ¿saben? El verdadero monstruo nunca fue el jinete, fue la ambición humana. Lady Van Tassel convirtió literalmente al infierno en su herramienta personal. Y entonces, pues empezamos con el caos final. El jinete persigue a Ichabod y Katrina por todo el bosque, mientras Lady Van Tassel intenta terminar su plan. Caballos atravesando la niebla, árboles destruyéndose, espadas chocando. Y Christopher Walken pues aparece otra vez como una auténtica pesadilla viviente. Ichabod finalmente logra recuperar el cráneo del jinete, dejando ver una de las escenas más chingonas de todo este film. El jinete toma su cabeza y la pone en su lugar, vuelve a completar su cuerpo. Mira directamente a Lady Van Tassel y entiende que ella fue quien lo utilizó todo este tiempo. Entonces, el jinete la atraviesa con su espada, la sube al caballo y literalmente pues se la lleva arrastrando al infierno, al interior de ese árbol. Y sí,
Tim Burton convierte el final en una especie de castigo demoníaco donde el mal termina consumiendo a quien creyó poder controlarlo. Después de todo eso, Ichabod pues abandona Sleepy Hollow junto con Katrina y el pequeño Masbat. Y el final parece tranquilo, pero la sensación incómoda jamás desaparece. Porque Sleepy Hollow se siente como uno de esos lugares donde la muerte nunca termina de irse. Y honestamente, pues eso es lo que vuelve esta película tan especial. No es solamente el jinete, es la atmósfera, es la niebla, los árboles muertos, la sensación constante de que algo te está observando desde el bosque y visualmente esta probablemente sea una de las películas más hermosas que Tim Burton ha hecho en toda su carrera. Aquí, como en todos mis videos, también les dejaré algunos datos curiosos de esta gran película que valen muchísimo la pena mencionarles. Christopher Walken aceptó el papel porque le fascinó la idea de interpretar a un monstruo casi silencioso y completamente salvaje. Y para que el jinete pues se viera todavía más perturbador, literalmente limó sus dientes. Johnny Depp decidió interpretar a Ichabod como alguien nervioso y vulnerable porque no quería ser otro héroe típico. Tim Burton quería que Sleepy Hollow pareciera un cuento de horror contado alrededor de una fogata. Por eso es que toda la película tiene colores apagados y una fotografía casi fantasmal. Muchos de los bosques fueron construidos artificialmente porque Burton quería controlar absolutamente toda la atmósfera visual, cada detalle. Y algo bien curioso, la película fue criticada por algunos fans porque decían que Tim Burton convirtió la leyenda clásica en algo demasiado sangriento. Pero honestamente, eso fue exactamente lo que volvió Sleepy Hollow tan inolvidable. Porque Burton no hizo una historia elegante ni para niños, hizo una pesadilla gótica llena de sangre, muerte, superstición y locura total. Si llegaste hasta aquí, mi querido espectador, mil gracias por quedarte. Pero como siempre te lo digo, quédate mejor con esto. La mayoría de las personas cree que el miedo viene de monstruos. Escondidos en la oscuridad, escondidos bajo la cama, escondidos aquí. Pero muchas veces no. Muchas veces el verdadero horror nace de personas normales, consumidas por ambición, odio o fanatismo. Porque al final los demonios más peligrosos casi nunca salen del infierno, ¿sabes? Salen directamente de las personas. Yo soy Gardré Cabrera y esto fue Lo Oscuro del Cine. Nos vemos en la siguiente emisión. Muy buenas noches y mil gracias, mis queridos espectadores.